Sí, No lo veo a Mario conectado. Que había ma- visto que en el break si lo podías admitir. a ver, no lo tengo pidiendo. A ver. A ver, dejo de compartir. A Mario, no. Mario Tenorio. Sí, Mario está, ¿eh? Ah, sala de espera, perdón. Sí, sí, Mauricio y Mario. Sí, 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 Ahí está. sí, sí. Bueno, acá estamos. Volvemos entonces a la pantalla compartida. Bueno, la última de las variables que estamos evaluando para este cambio de era y cambio de gestión es el medio ambiente. El medio ambiente, ¿cómo era en el siglo XX, en el siglo pasado, hace 20 años? Era un estilo muy reactivo, cumplir la ley. La ley sanciona algún requisito, yo lo cumplo. Hoy ya con eso, y eso se llamaba responsabilidad social empresarial. Un matiz que yo creo que es importante. A mí más que responsabilidad RCE, responsabilidad social empresarial, me gusta la palabra compromiso social empresarial. Porque la responsabilidad es cierto, toda empresa es responsable del daño, de todo lo bueno y malo que causan sus productos, pero como responsabilidad también hay una responsabilidad del Estado indelegable en lo que hace a cumplir la legislación en medio ambiente y en temas sociales. Por ejemplo, la evasión de impuestos. La competencia con empresas que evaden impuestos es desleal y sin embargo casi el 40% de la economía argentina es informal. Entonces, eso sí es una responsabilidad del Estado, hacer cumplir la ley. Y a la empresa lo que le toca es el compromiso de cumplir toda la legislación y la normativa vigente. No sé si saben, pero hay tres leyes fundamentales que rigen la competencia o el estar en un mercado, que son ley de lealtad comercial, ley de defensa de la competencia y ley de defensa del consumidor. Esas tres leyes, más la Constitución, que en el año 1994 se modificó y se modernizó mucho, agregó temas como el habeas data y como el derecho del consumidor, son las cuatro grandes legislaciones que rigen toda la actividad de la empresa. Y a eso hay que sumarle una ley moderna del 2017, que es la Ley Penal Empresaria, que es importante que la conozcan, que sepan que existe, que hace responsable a todo gerente, a todo director y hasta jefes de una empresa por las acciones ilegales que cometa la empresa. No solamente a los accionistas o al presidente, también afecta a gerentes y jefes. Todo lo que haga bien o mal la empresa. Bueno, entonces, siglo XXI, estamos una organización que debe ser proactiva y ejercer lo que se llama la buena ciudadanía empresaria. Así como somos buenos ciudadanos si pagamos impuestos, las empresas también son buenas ciudadanas si cumplen con el medio ambiente y con la sociedad. Este es un índice que comparto de la Unión Europea, que me parece que es interesante porque uno debería ponderar todo lo que hace una empresa. Y acá en lo que hace a la fabricación y a los productos está el 60% de la ponderación. Y a mí me parece que es importante. No es importante solamente que uno haga acciones verdes, acciones de buena ciudadanía, tener, a veces se lo llama maquillaje verde, parecer sustentable, sino que además es importante que los productos y la fabricación sean sustentables, ecoamigables. A esto ya le da el 60% de ponderación. Con respecto a los grupos de interés y a la gobernanza es el estilo con que la empresa está gestionada y organizada, 15 puntos a cada uno. Y finalmente en la logística, los camiones, los depósitos, la cadena de suministros, todo lo que es el para atrás y para adelante de la empresa, 5 puntos a cada uno. ¿Qué les parece este índice? ¿Les parece razonable? Es la ponderación que le da a lo verde o a lo sustentable que hace de las acciones que tiene una empresa.
A ver, creo que está bien si estoy mirando una empresa que está integrada ahora, si la logística y la cadena de suministro está tercerizada, hay una empresa que va a tener eso, su operación va a ser más del 30%, porque no va a tener Bien, producto. bien, obvio, está bien, O está sea, muy bien. Sí, hay que depende. entenderlo desde qué tipo de empresa estoy analizando. Bien, es un buen punto. Hay que hacer un análisis inteligente del tipo de empresa, negocio, producto en el cual uno está. Bien, sí, no es dogmático esto. Es una foto general de una empresa industrial. No sé si saben que han surgido Uber Trucks. Uber Trucks son camiones, logística con Uber, Uber logístico. En Argentina está muy complicado. ¿Por quién? ¿Quién les parece que se opone a Uber, camiones Uber? No, ya, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque sería una competencia directa. O sea, lo tendrían que meter dentro del sindicato. Básicamente, tendrían que ser para eso. Debería, muy bien, debería estar dentro del sindicato, pero ¿qué pasa? Hay negocios, por ejemplo el de cereales, que se mueven todos con camiones, es fabulosa el gasto y la contaminación ambiental que genera el no estar trasladando por tren o por barcaza la producción cerealera. Bueno, hay una indicación no, una directiva del sindicato camioneros que los camiones deben ser de las localidades donde se origina el grano. Entonces, un camión que está llevando granos de una localidad a un puerto no debería, aunque, porque vuelve vacío, estar tomando carga en su viaje de vuelta. Y eso es ineficiencia, eso es huella de carbono. En el mundo lo que se está haciendo es que ese camión que vuelve vacío está estudiado, eso lo vi en el informe que les mandé ayer, que el 30% de los camiones vuelven vacíos. Si uno hace una foto en una ruta, el 30 por 3 de cada 10 están viajando vacíos. Bueno, poder dar mayor carga, a lo mejor de un 40% a ese 30, ya significaría 12, 15 puntos menos de contaminación ambiental y de abaratamiento del costo, ¿no? Porque habría más competencia. Y los informes en los cuales se registran todas estas acciones son el reporte anual de sustentabilidad que surgió en la ONU en el año 2000. Esto lo hacen la mayoría de las empresas grandes, todas las que facturan más de 1.000 millones lo están haciendo, que es poner objetivos, metas y acciones. Por ahora es voluntario, pero podría ser obligatorio en algún momento. Ahí estoy poniendo que desde el 2020 no se puso obligatorio, pero en algún momento es probable que sea obligatorio, sobre todo para las empresas que facturen más de tantos pesos. ¿Alguno tiene familiaridad con los reportes anuales de sustentabilidad? Están a la vista en la web en todas las empresas que cotizan en bolsa o que tienen obligaciones negociables o que hacen emisión de deuda en alguna bolsa de Argentina o de Estados Unidos. Lo tienen, yo diría, obligatorio éticamente tener el reporte para mejorar su perfil de deuda y de mejores tasas de interés. Si les toca algún día ser consultores o más aún trabajar para una empresa, busquen en el reporte anual de sustentabilidad de esa empresa qué es lo que hace. Se supone que iba a estar todo lo que hace bien, no lo que hace mal. Busquen el reporte anual para ver en qué cosas se está poniendo foco esa empresa. Esto es público y gratuito. Público y gratuito, aprovechenlo. Es siglo XXI, es ecosistema. ¿Algún comentario de reporte de sustentabilidad? Bueno, después vienen las normas internacionales, el Pacto Global. Esto es totalmente voluntario,
muchas empresas adhieren al Pacto Global, que simplemente lo que hace es estipular 10 objetivos básicos, que es mejor calidad de productos, no causar daño ambiental, cumplir la normativa de trabajo y de impuestos, etcétera, etcétera. O sea, es básico, pero sería llamémoslo así, no es un certificado de buena conducta, pero es un certificado de que la empresa se propone hacer las cosas bien. Si después la hace es otra cosa, ¿eh? Pero por lo menos en la página web, en la homepage, dentro de las normas o la información a inversores, aparece como que es una empresa que quiere hacer las cosas bien. Y hay una norma, que esto sí es moderno, esto es original, todavía no es certificable, es la ISO 26000, que es sobre responsabilidad social empresaria. ¿Eso qué quiere decir? Que es una empresa adherida a las buenas prácticas y a la ejecución diaria y permanente de las normas de responsabilidad social empresaria. Y finalmente el tema más complejo, interesante, moderno, que es ser una empresa B. La empresa B significa que más que una empresa de rentabilidad, es una empresa de beneficio. Rentabilidad, fíjense, es una palabra compuesta, que es la habilidad de generar renta. Renta-habilidad. Esa es la rentabilidad. En cambio, el beneficio también viene del latín. Beneficio es hacer el bien. El bene facere. Es hacer el bien. O sea, sin duda que requiere rentabilidad, porque sin rentabilidad, como decía Drucker, la rentabilidad es el precio de estar en un negocio. Si no tenés rentabilidad, vas a desaparecer, vas a quebrar, te vas a fundir. Pero es un requisito fundamental para sobrevivir. Drucker, cuando estudió el tema de la rentabilidad, él decía que la rentabilidad es el resultado del trabajo bien hecho. O sea, es un objetivo de la empresa, pero él lo ve como resultado de que hiciste las cosas bien. ¿Entienden, no? La filosofía. No es tanto busco ganar plata, sino al revés. Gano plata porque hice las cosas bien. Y pago impuestos también porque hice las cosas bien. También, no porque soy bueno, sino porque hice las cosas bien y corresponde, que es el precio. Una buena definición de los impuestos. Los impuestos son el precio de vivir en una sociedad. Es el precio que uno paga. Ahora, si la sociedad, si el gobierno no te da una sociedad adecuada y te hace pagar 2 veces la seguridad, 3 veces la educación, pagando impuestos y además teniendo que pagar vos un colegio privado para tu hijo y así todo, que pagás 2 o 3 veces lo mismo, ahí es donde aparece una excusa, una autojustificación de la gente diciendo yo no pago todo porque si pago todo me fundo. O yo no pago todo porque ya lo pagué, ya lo pago 2 veces, no lo quiero pagar 3 veces. Bueno, estas son las dificultades que tiene cuando uno trabaja en una sociedad no exitosa. Una sociedad, se los dije ya, es difícil tener éxito en una sociedad fracasada. Pero yo les diría, como norma así empresarial, competitiva, si la diferencia de supervivencia la hace la evasión de impuestos, estás en problema. Algunos, los que se autojustifican, que dicen, no, yo no pago porque si pagara todo me fundo. Bueno, esa es una muy mala definición del negocio de una empresa. Porque quiere decir que no está competitivamente bien planteado, bien planteada la estrategia competitiva de la empresa. ¿Algún comentario sobre esto? Que es un clásico, argentino. No sé los amigos del exterior si tienen tanta informalidad. En Argentina hay mucha informalidad.
En Chile, por lo menos, en la actualidad está muy complicado no cumplir con las obligaciones de impuestos. Funciona muy bien y a veces es muy tirano con la empresa chica y muy benefactor con la empresa grande. Ah, sí, esa no la había escuchado nunca, que es más fácil para el grande evadir que para el chico. Hay perdonazos, hay grupos económicos que han tenido perdonazos por evasión de impuestos. Ah, En ok. cambio, el chico te mandan a tesorería y las penas del infierno por no cumplir. Bien, eso es injusto, eso es una sociedad injusta. En Argentina también, ¿eh? Hay moratorias impositivas donde el negocio es durante 2 años no pagar impuestos y ya sabés que va a venir un blanqueo o una moratoria impositiva. El otro día salió no sé qué beneficio para empresas, pero excluía a los que no pagaron, a los que están en deuda impositiva, pero incluía a los que tienen moratoria, porque la moratoria es voluntad de pago. Entonces, los que están en moratoria entraban dentro de ese nuevo beneficio. Eso es injusto, porque si estás en moratoria, es cierto que estás mejor que el que no paga nada, pero incumpliste. Estás poniendo en igualdad de condiciones al cumplidor con el incumplidor serial. Hay gente que es incumplidora serial. Incumple hasta que cumple y después vuelve de nuevo a incumplir hasta que cumple. Es un deporte. Bueno, Donald Trump está en eso, tiene un mega juicio de 400 millones de dólares de evasión impositiva que él dice que no es evasión, es elusión. Que él era un empresario wise, inteligente, vivo, para mí la mejor traducción es vivo, no tanto inteligente, que lo que hacía era no pagar lo que se puede no pagar. En la construcción es muy común eso. No sé si hay alguien que esté en la construcción, pero es fácilmente evadible los impuestos que pegan fuerte en la construcción. En México, el comercio informal es aproximadamente de 20-25%. Antes de esta administración, para ir en 2017, se estaban haciendo muchas reformas para mejorar el sistema tributario y que pagar impuestos para los comercios pequeños e informales fuera mucho más fácil. O sea, realmente mejoraban los sistemas muchísimo, pedían muy pocos requisitos para que se hicieran pagar tus impuestos, hazte formal, nos va a beneficiar a todos. Se fomentó muchísimo y después del cambio de administración ya se dejó de hablar de esta reforma al sistema tributario para las pequeñas, bueno, para los negocios informales. Pero yo diría que entre el 20 y 25% es informal, incluso más, pero es difícil de calcular. Bien, te escuché más o menos medio interferido, pero estás como que hay una reforma para que a la pyme, a la pequeña y mediana, se le facilite el pago, ¿es así? Sí, exacto. Esa reforma se fomentó mucho antes del 2018. Después ya no se ha hablado mucho de eso, pero sí se está tratando de recolectar lo más posible y lo más fácilmente todos los impuestos del comercio informal. Sí. Bueno, es un gran tema, ¿eh? Fíjense, por ejemplo, Europa tomó el toro por las astas porque ¿qué pasó con las grandes tecnológicas? Se habían puesto todas con base en Irlanda. ¿Por qué Irlanda? Porque tenía una tasa de impuesto a las ganancias del 8%. Entonces Google, Facebook, toda la operación europea la hacían desde Irlanda. Esto ahora se está normalizando y el mundo está yendo a una tasa única de impuesto a las ganancias del 20%. Esto es una revolución que está pasando ahora para evitar paraísos fiscales. Obviamente Argentina está en el 35%, ¿no? Estamos fuera del mundo. No sé Perú, no sé México, en qué tasas de ganancias, de impuesto a las ganancias de empresas están.
En Perú es 25 y 29. Bien, Chile, orden del 19. o sea, está en México aproximadamente 30, México, ¿cuánto? unos 30% de las empresas. 30. Bueno, fíjense cómo eso hace que las empresas busquen radicarse donde mejor te dan tratamiento fiscal. Lo ideal sería que en el mundo haya una única tasa y que los fiscos se manejen con los gastos lo más austeros posible. Ese sería el mundo ideal, ¿no? No estamos en ese mundo, pero es algo que deberíamos buscar. El G20, la OCDE, hay organizaciones mundiales que están yendo hacia una convergencia de normativa fiscal, ambiental. En este momento están en Egipto en la conferencia del clima. O sea, hay un intento de convergencia a normas compartidas. Pero tenemos también jefes de Estado muy disruptivos como Trump, que cuando era presidente hubo un día que en Nueva York hacían menos 20 grados, que era mucho frío. Nueva York no suele estar preparada para menos 20, y Trump, siendo presidente de los Estados Unidos, dijo: ¿vieron como un poco de calentamiento global es necesario? O sea, solo con perdón de los animales, solo un animal puede decir una frase así siendo presidente de un país importante como son los Estados Unidos. Sabiendo que si el mar sube 1,5 metros, el aeropuerto Kennedy queda bajo agua, por ejemplo. Y va a subir y va a quedar bajo agua. Cuando los glaciares se derritan, va a quedar bajo agua. Ustedes lo van a ver. Va a haber otro aeropuerto. O bajarán de un avión a botes. Bueno, acá está la matriz, con esto terminamos ya las 13 variables, que es la matriz del bien común. La matriz del bien común es lo que se llama la empresa B. La empresa B es la que suma más de 700 puntos. Y en 900 es la empresa ideal certificada empresa B. Estas son los valores que se miden: la dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la justicia y la participación democrática y transparencia. Esto es lo que se llama la gobernanza, la forma en que maneja en que está organizada y gestiona. Y para abajo, los proveedores, los financiadores, los bancos, los empleados, los clientes, la sociedad. Y por último, que son muy negativos, si quiebran las normas de la OIT, por ejemplo, que es el trabajo esclavo o el trabajo en negro, o pagar por debajo de los mínimos salariales, todos estos restan 200 puntos. Si trabaja entonces con normas ilegales en trabajo, si hace compra hostiles de empresas, esto ¿qué pasa cuando alguien hace que un competidor se funda para comprarlo? Si tiene un gran impacto medioambiental negativo, si evade impuestos o si no revela todas las participaciones. Esto es, si tiene lavado de activos y hay socios que están escondidos y no están transparentados en la estructura societaria. ¿Alguna pregunta sobre esto? Si llega a 700, ya califica como empresa B, y el ideal es estar en 800, 900 puntos. ¿Hay alguna actividad que realice? ¿Cómo? Perdón, Fernando. ¿Quién evalúa eso? ¿Quién hace esa evaluación como para emitir el juicio de...? Bien, hay certificadores de empresas B. Esto se está formando en este momento desde hace 2, 3 años. Hay profesionales como ustedes, como puedo serlo yo, que están formados y capacitados por un grupo, por una ONG que se llama Sistema B, que existe en todo el mundo. El Sistema B te capacita para cómo evaluar estos puntos. En el libro este de Felber, La matriz del bien común o las empresas B,
de Hahnemann, van a encontrar que cómo se llega, cómo se capacitan para esto. Es interesante, el futuro viene por este lado, ¿eh? Porque si a esto le sumamos los bonos verdes, ¿saben qué son los bonos verdes? ¿Alguien que pueda explicarlo? No. Es un bono que emiten las empresas poco contaminantes para que los compren las empresas muy contaminantes. Es un tráfico de activos, de bonos, que la sociedad le obliga a comprar a los que son muy contaminantes, premiando a los que son poco contaminantes. Es un mercado en el cual ya hay ingenieros ambientales trabajando para que la huella de carbono, que esto es en definitiva el final del cuento, es tener en la góndola productos que tengan la menor huella de carbono posible. Esto ya se está viendo en alimentos. Yo he visto en Europa productos que tienen un circulito con la huella de carbono, con la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que hizo ese producto hasta que llegó a la góndola, incluido el flete y el merchandiser que llegó en moto para cargar la góndola. Todo. Y la gente que hace compra, a igualdad de precio, compra los productos que menor huella de carbono tienen. Hoy parece algo, si se quiere, de lujo, suntuario, pero en países desarrollados como Alemania o Suiza ya empiezan a tomar conciencia de comprar productos con la menor huella posible. Pero Fernando, lo del bono, ¿dónde está? O sea, si yo tengo una empresa que emite poco y una que mucho y le tiene que pagar a la otra, en realidad estoy pagando por conciencia nada más. Sí, o hasta hoy es No estoy haciendo conciencia, nada. sí, es voluntario, exactamente. Pero en tu reporte de sustentabilidad social vas a poner, Pongo plata por lo que contamino. ¿cómo? Pongo plata por lo que contamino, en contrarrestar. En vez de cambiar mis acciones, lo que estoy haciendo es pagando. Sí, no, bueno, muy buen punto. No, deberías también tener en marcha planes y programas de mejora de tu perfil, obvio. YPF, por ejemplo, YPF tiene una división que contamina muchísimo, que son los combustibles fósiles, pero también tiene la división eólica, que se supone que es descontaminante. Entonces, su huella de carbono final es menor. ¿Se entiende? Pero es la misma empresa, lo que no termino de entender es el sentido del bono. ¿Yo me compro la empresa que no emite? No. En el caso del mercado de bonos, simplemente se venden entre sí el contaminante al no contaminante. Pero te doy un papelito que dice, me pagaste tanto por un bono, nada Sí, más. sí, Como bono bien. contribución. Claro, como bono contribución, bien definido. Lo que falta es que el Estado premie impositivamente a las empresas con menor impacto ambiental. Eso es lo que está faltando hoy. En algunos países desarrollados ya está, ¿eh? En Europa, por ejemplo, ya te digo que los alimentos que tengan huella de carbono alta, es muy probable que les veden el ingreso. Ya hay algunos que ya están, pero que prohíban el ingreso a productos que tengan huella más de 150, por ejemplo. Y es una medida paraarancelaria, es para proteger la producción local. Es un invento, entre comillas lo digo, es un invento que lo que hace es proteger el medio ambiente, pero también protege al agricultor y al industrial local. Bien. Esto yo lo veía, por ejemplo, en carne. Yo fui 14 años director comercial de Quick Food, Marfrig, la empresa líder de Argentina en carnes, en hamburguesas, en cuota Hilton, en un montón de productos, en cueros. Y en Europa, lo que es cuota Hilton, que es muy famosa, la gente la nombra mucho, son 26.000 toneladas por año que entran con con arancel 20%. Todo lo demás, lo que excede la cuota Hilton, tiene arancel 100%.
que es una barbaridad. Son los reyes del libre comercio, pero cuando se trata de proteger al ganadero local, lo hacen muy bien. ¿Por qué? Porque en Bruselas lo que hacen es una burocracia, en la Unión Europea, que tiene sede en Bruselas, lo que hacen es investigar de dónde vienen productos y penalizarlos cuando pasan un cierto cupo. O sea, estamos en un comercio internacional no demasiado libre, está regulado. Si vos mandás, la gente muchas veces he escuchado, no, en vez de mandar trigo a Europa, deberíamos mandar galletitas y panes. No es así. Si la galletita tiene azúcar, le van a poner un arancel del 200% para proteger la remolacha azucarera, que es la primera fuente de azúcar en Europa. Ellos no tienen caña de azúcar, lo que hacen es sacar el azúcar de la remolacha. Entonces son todas normas de protección que se negocian en todo lo que sería un acuerdo, por ejemplo, que se avanzó muchísimo. Ya la Unión Europea había dictaminado, ok, a un acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea. Pero en cada artículo había trabas tremendas para que los productos alimenticios no entren a Europa. Y hay que destrabar una por una. Son negociaciones muy engorrosas. ¿Algún comentario más sobre esto? No. El que se quiera especializar en el tema huella de carbono, bonos verdes, etcétera, es un negocio gigante. Dentro de 3 años, en el 2025, va a ser un negocio espectacular. Y hay muchas cátedras en universidades capacitando en estos temas. Generalmente el título es Economía Circular. Empieza así, ¿no? Con reducir, reciclar, reusar. Son las 3 R's de la economía circular. Reducir, materias primas, insumos, packaging, etcétera. Reusar, todo lo posible, renovar y no estar tirando desperdicios. Y reciclar. Que el producto finalmente, cuando va al mercado, tenga una disposición inteligente y no de llenar basurales o de llenar de contenedores de basura. Y acá tienen el cierre de esta investigación. Fíjense, los 5 principios de organización los ven abajo, ¿no? ¿Se llega a leer? Organización, dirección, control. Sí. ¿Se ven? Bueno, fíjense, acá están los 5 de 1910 de Taylor y Fayol. ¿El menos desarrollado cuál es? Organización. Organización, 59%, 59 sobre 100. Acuérdense que las notas eran 25% si decía la respuesta 1, 50 si decía la respuesta 2, 75 la 3 y 100 la 4. Bueno, el punto menos desarrollado no es casualidad que sea la famosa pirámide, la jerarquía vertical. Ahora vamos a ver, hoy cerramos el día viendo lo que sería la resignificación de cada uno de estos principios. Que eso no lo puse yo en la tesis porque hubiera tenido que demostrar cada palabra, pero sí lo voy a poner en mi libro, que es cómo todos estos principios y herramientas están resignificados. Siguen siendo vigentes, pero en el siglo XXI tienen una nueva forma de practicarse y de conceptualizarse. Bueno, dirección 65, control 68, 73 la planificación. ¿Esto por qué está avanzado? Porque estoy hablando en Argentina, y Argentina con tanta inflación y tanta incertidumbre, planificar es fundamental. Y coordinación también, 73. Son los 2 más altos de los principios de organización. Y en herramientas de gestión, el promedio dio 75, que es un promedio más alto que el 68 de los principios, y el más alto, por lejos, fue el rol del cliente y el consumidor. Preguntas, dudas que tengan sobre esto, comentarios. El menos desarrollado, esto también es interesante, así como del lado izquierdo hay un 59 en organización,
El menos desarrollado es el rol de la ganancia. Muchos te dicen, mira, yo cuanto más pueda ganar, mejor. Eso de tener una... Yo digo que la ganancia en vez de máxima debería ser óptima. O sea, que sea sustentable en el tiempo. Pero con tanta inflación es muy difícil quedar atrasado en precio. Cualquier empresario argentino prefiere estar adelantado en precio que atrasado. No sé ustedes qué opinan, pero lo vimos ayer con estas 1.500 empresas a las que el Estado le pidió que durante 4 meses congele sus precios hasta creo que es marzo del año que viene. Bueno, muchas de ellas seguramente, entre nosotros, no digan que lo dije, seguramente están adelantados en sus precios. ¿Por qué? Porque tenés que estar cubierto de la inflación. Normalmente en el mundo el precio se hace a costo de aprovisionamiento. En Argentina el costeo se hace a costo de reposición. ¿Y hoy cuál es el costo de reposición de un producto en enero del año que viene? Nadie lo puede saber. Entonces, por las dudas, los precios tienen un margen inflacionario cargado dentro de su valor. Ahora sí, los escucho. Es lo que te pasa tanto como, no sé, cuando viene el cyber, unos días antes te aumentan los precios y te dicen que sí, que te los están bajando, sobre un aumento que hiciste hace poco tiempo antes, Exactamente. o mismo ni siquiera en producto, en los alquileres. O sea, yo ya te estoy considerando una posible inflación del año que viene para el alquiler de ahora, y se ajusta cada 6 meses. Pero estoy previendo ya cosas que puedan suceder o no para no perder. Sí, no se olviden que llevamos 70 años seguidos con inflación 58% anual, que son 3 puntos, son 4 puntos por mes. Así que desde hace 70 años, o sea, ya tenemos cultura inflacionaria, excepto los años de Menem del 1 a 1, que fueron 3, y los de Néstor Kirchner, Néstor, no Cristina, Néstor, que tuvo inflación 4 o 5 anual. Todos los demás años hemos tenido promedio 4 mensual. ¿Comentarios? Si no, pasamos ya a esta investigación hecha en las pymes, que fueron 82 sobre 320 que consulté, 82 me dieron todos los datos. ¿Algún comentario más o paso? Bueno, visto y considerando, resumo acá. El grado de avance promedio dio un 70%, que ¿de dónde sale el 70? Que es 2,8 sobre 4. Acuérdense que las respuestas eran 1, 2 o 3 o 4. En los principios dio 68, en las herramientas de gestión dio 80, y lo más notorio fue que las multinacionales dio 78 y en las nacionales 68. Resaltado está la conclusión. Las multis tienen mayor avance que las nacionales, y cuando hay un dueño, un patrón, alguien que es accionista principal, resisten más el cambio que funcionarios profesionales. No es lo mismo un CEO profesional que un presidente dueño. ¿Qué diferencia cultural le ven a un presidente dueño con respecto a un CEO profesional? El dueño se le está jugando todo, o sea, es el que lo hizo, lo creó y es su vida, es su niño, su criatura. En cambio, el otro, al fin y al cabo, termina siendo un empleado. Te juegas un montón de cosas, pero hay una parte afectiva que el profesional no lo tiene respecto al dueño. Y después tenés el otro lado que te van a decir, yo hice crecer la empresa así, como el señor este desencoso, que me vas a venir a decir vos, de afuera, cómo tengo que manejar mi empresa con todo lo que creció. Bien, muy bien contado. Perfecto. Yo le agrego a eso que el dueño piensa con la billetera.
es su plata. El CEO piensa en los accionistas, que también está el dueño ahí, pero es más profesional. Piensa más en el largo plazo. El dueño suele pensar más en corto, ¿no? y en que el dinero lo está poniendo él. Por eso que te apruebe un dueño una campaña publicitaria es mucho más difícil que te la apruebe un CEO. Cuento mi experiencia, no digo que sea así siempre, pero me ha pasado mucho. Sería la aversión al riesgo, entonces. Sí, la aversión al riesgo es un término muy profesional. Yo diría más allá, es mi billetera, es mi guita, es mi plata. Es gasto, ahí está la palabra. Ven la publicidad más como un gasto que como una inversión. Y el gasto, ¿qué diferencia entre un gasto y una inversión? La inversión me genera un retorno después. Eso seguro, la inversión genera retorno y el gasto Sale solamente. Lo consumo y lo tiré. es un consumo, exactamente. Es un consumo con retorno dudoso. Digamos, hay dueños modernos que no piensan solamente, no, es tirar la plata. Alguna vez me dijeron tirar la plata, pero en general dicen, no, el retorno es dudoso. ¿Cómo puedo yo estar seguro? ¿Cómo puedo yo estar seguro que esta plata retorna? ¿Cuál es la cuenta que ustedes le harían a un dueño que le dice, ¿y qué garantía me das que esto me vuelve? Y que no estoy tirando la plata. Hay una mecánica, una técnica que permite hacer la cuenta rápida y defender que es una inversión y no un gasto. Por ejemplo, una campaña publicitaria o un cambio de packaging, una mejora en el packaging o lo que fuera, que puede ser gasto o inversión, según como quieras mirarlo. ¿Qué cuenta harían? Arriesguen, no estamos poniendo nota, estamos compartiendo conocimientos. Es sentido común, no piensen a ver qué autor dijo, no es un tema de autor, es sentido común. Es que tengo que ver la proyección de las ventas. O sea, si yo tengo con las acciones actuales, tengo tantas ventas, con un incremento tanto supuesto por la publicidad, voy a tener un incremento de tanto, que puede llegar a ser lineal o exponencial, digamos. No sé si la publicidad es muy buena. Pero no sé, no se me ocurre otra cosa como más real para Bueno, todo supuesto. lo planteaste perfecto, te falta entonces la conclusión. Planteo está perfecto, tengo que hacer una proyección de las nuevas ventas post campaña publicitaria. Ok, ¿cuál es la métrica que me permite decir, ok, hagámoslo porque se autofinancia? En un minuto se las digo, pero trato Estoy pensando, pero no se me ocurre. Es una formulita básica, pero de sentido común. Va por ahí, la venta incremental. Ok, ese es el primer dato. ¿Cuánto más voy a vender? Hoy vendo 100. Te prometo que con esto vamos a lograr vender 120 y que importante, que se va a quedar en el tiempo el 120. No que después vuelve a 80 y vendo menos que antes. Partimos de la base que la publicidad es buena y que logra un aumento de venta del 20%. De 100 salta a 120. Bueno, dos cuentas hay que hacer. Primera, que la contribución marginal de la venta incremental me pague el costo de la campaña publicitaria y algo más, durante 2 años, 1 año o 3 años. No que en el primer mes ya la pagué, sería maravilloso.
Si la venta incremental durante un mes me paga la publicidad, tengo que hacerla ya, no puedo ni dudarlo. La lógica es que tome su tiempo. Entonces, en mi opinión, en consumo masivo siempre hay que hablar de 1 año o 2 años para retornar la inversión, para que se autofinancie, pero no en un mes. En un mes va a ser muy difícil que una publicidad se autofinancie, a menos que sea un producto muy impulsivo. En Coca-Cola en verano, en un helado en verano, puede ser que funcione. Pero en productos de una demanda más estable va a ser difícil que sea un retorno en un mes o 2 meses. En 1 año sí debería autofinanciarse. Si no, va a ser más gasto que inversión. ¿Se entendió el concepto? Es la contribución marginal de la venta incremental. Esa es la cuenta que tengo que hacer. ¿Y qué es la contribución marginal? La venta incremental ya sabemos, en vez de 100 vendo 120. O sea, hay 20 nuevas unidades de venta. ¿Qué quiere decir contribución marginal incremental? Ingreso menos costos variables. Exactamente, que el precio menos los costos variables, que es el aporte a fijos que tiene un precio, eso pague la campaña publicitaria. O sea, de la venta incremental, la venta que ya tengo no, de la venta nueva, de la venta incremental. ¿Lo entendieron? Sí. Esto es crítico, esto se llama costo para toma de decisiones. No es un costo estructural, un costo económico, es un costo financiero. Es costeo para tomar decisiones. La contribución marginal, crítica y clave en cualquier gestión comercial. Una pregunta, ¿y cómo puedo asegurar que la venta incremental fue debido a eso que yo hice? Ese 120, ese 20 más que gané, y no fue por otro factor, por ejemplo. Y bueno, muy buena pregunta y no tengo la respuesta. Correcto, sí. Puede haber factores exógenos que hayan hecho que la venta esté o peor, que la venta no esté. Supongamos que lanzo la campaña publicitaria y mi competidor baja el precio para defenderse y me mató. Claro. ¿Sí? Obviamente puede haber acciones de neutralización de mi inversión o de potenciación. Tengo la buena suerte de que el otro está desabasteciendo, porque no tiene materia prima, no tiene permiso de aduana o por lo que fuera. Bueno, en ese caso, la venta adicional no fue solo por la publicidad, sino que además se dio un factor, se alinearon los planetas, como se dice en la jerga común. Sí, sí. Eso es importante también conocerlo. De todo producto deberíamos conocer lo que se llama la elasticidad precio. En mi caso, yo lo tenía, los 14 años que estuve, lo tenía muy bien monitoreado. El patty como hamburguesa era sostenible, defendible su participación de mercado, que era de un 55-60% del mercado, si no superaba la elasticidad precio 120. Si por cosas del mercado, que a veces no era porque yo subí precio, era que los demás bajaron. La carne bajó, yo no bajé precio, los demás bajaron y me quedaba caro, me desposicionaba. Mis competidores terminaban por debajo de 100 contra mi precio 120. Eso me hacía perder mercado. Esto es un dato que hay que conocer en cualquier producto que estén ustedes manejando, sea consultoría, sea asesoría, sea lo que sea. Conocer la elasticidad precio del producto o servicio que están vendiendo. Por eso es importante gestionar el valor, porque con un buen valor defiendo cualquier precio, mientras que con un mal valor o con un producto desposicionado voy a estar perdiendo mercado seguro. ¿Comentarios sobre esto? No, no.
un caso interesante, creo que se los comenté en el módulo anterior, ¿no? Me parece, corríjame, la elasticidad precio del iPhone contra el Galaxy de Samsung. Sí, hablamos. Bueno, dos estudiantes de Harvard, creo que de una maestría, de un MBA, estudiaron y dio un 17%. Apple resiste para su iPhone un sobreprecio versus el Samsung de un 17%. Por imagen, por prestigio, por estatus, por lo que fuera, porque el producto es más lindo, es más duro, es más amable, es más amigable, pónganle el nombre que quieran, resiste un 17%. Y no es casualidad que todos los productos que lanza, no sé, hoy ustedes deben saber más que yo, pero Apple siempre está en $1000 y Galaxy siempre está en 800. O sea, no creo que sea casualidad. Siempre están en ese rango, ¿no? De barato Samsung para no quedar caro frente a Apple. Vamos a las pymes. ¿Alguna pregunta sobre todo esto que vimos, que es 3 años de trabajo? Espero les haya servido. Vamos entonces a las pymes. Vistage. ¿Alguno sabe qué es la organización Vistage? No, me suena, pero no. Bueno, Vistage tiene unos 60 años en el mundo, nace en San Diego, California, cuando 3 gerentes de buen nivel en empresas se quedan sin laburo. Se juntan y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Con todo lo que sabemos, deberíamos poder aportarlo a empresarios. Y arman una organización con fines de lucro, que es una red de empresarios que una vez al mes se reúnen de a 10 o de a 12. El grupo nunca debería tener más de 14 miembros. Hay algunos con 18 y hay algunos con 9. Yo estoy en 2 grupos, uno de 12 y otro de unos 14. De empresarios que una vez al mes se reúnen día completo para compartir su experiencia como personas quiere decir en salud, familia, cómo estoy, cómo me siento. Segundo, profesional. Y tercero, empresarial. Y en eso se charla y se capacitan. Cada 2 reuniones, que son una por mes, viene un capacitador. Eso cuesta unos pesos y eso se paga, y el promedio de permanencia de los empresarios es 7 años. ¿Esto qué quiere decir? Que para algo sirve, porque si durante 84 meses pagaron la cuota, quiere decir que algo les sirvió. Después se cansan, o ya no les da el tiempo, o dejan la empresa, o el hijo se mete en la empresa y deja de ser el dueño, por razones que fueran. Pero es exitoso, es un modelo muy exitoso. Bueno, yo soy capacitador, estuve en 50 grupos capacitando a los. En Argentina hay alrededor de 170 grupos, o sea, más o menos 1900 empresarios. Ahora a fin de mes nos estamos reuniendo en Parque Norte en el encuentro anual. Y tenemos un retiro de 2 días en un hotel de Open Door cerca de Luján, también de día y medio completo. O sea, es una buena disciplina de conocimiento de personas, empresas y profesión. Sobre 340 que fui con este cuestionario, porque mi tema de capacitación era qué hacen con la innovación, contestaron 82, que es un número alto. Que conteste el 25% no es poco. Y no fui con 13 preguntas porque me matan si yo iba con 13. Además, no tienen un gerente de recursos humanos, un gerente del cambio, un gerente de innovación. Generalmente en la pyme el dueño hace todo. Por eso es importante que acá contestara el dueño y con un FODA y factor crítico de éxito con foco en la innovación, nada más. No entraba yo en el organigrama, en la pirámide, porque muchos de ellos, la pirámide son ellos. 1.
Así que o el yerno, o el cuñado, o el hijo. Así que no podía ir con las mismas preguntas que a las otras empresas. Y entonces dividí en dos las 6 preguntas. Las 3 primeras preguntas son cómo están organizados para la innovación. Y de nuevo tenían que calificarse de 1 a 10. Vamos a la primera. ¿Estoy organizado para la innovación como un proceso permanente? La respuesta promedio está ahí en amarillo, 50% dio. O sea, mitad camino. Está en mitad camino, entre sí y no. Si tienen un departamento de innovación, son 8 a 10 puntos. Esto lo tenían muchas, por ejemplo, las empresas medicinales, las empresas de software, las empresas de aplicaciones, empresas tecnológicas. Todas esas tienen un departamento de innovación. Eso le daba 8 puntos o 9 o 10. Si tenían un equipo eran unos puntos menos, entre 6 y 8. Si hacían reuniones ad hoc, especiales, específicas para innovación, de 4 a 8 puntos. Y si era al azar, a veces las hago, a veces no las hago, poco puntaje, entre 2 y 4. Bueno, le dio 50. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, si no, paso a la que sigue. Yo no tengo preguntas. Bueno, vamos a la segunda, que era ¿en qué aplico la innovación? Esto es importante porque la innovación no es solo productos innovadores. Y yo les diría más, la innovación como producto innovador es el resultado de tener toda una organización, y este es el corazón de esta materia, organizada para gestionar la innovación. Entonces, tener servicios de preventa, de postventa, en los procesos o en el modelo de negocio es tan importante como tener productos innovadores. Y esto dio un 61, dio un número alto, dio que es el número más alto en lo que hace organización. Lo aplican a productos, lo aplican a servicios, lo aplican a todo lo que pueden. Y la tercera es la pregunta del millón. Esta es una pregunta que se usa internacionalmente para decir si una empresa es innovadora o no. Y la pregunta es, ¿qué porcentaje de tu venta son productos que hace 3 años no tenías? Esta pregunta no aplica en productos tecnológicos o en productos de software o en aplicaciones porque ahí la novedad es anual. Casi les diría, cada 4 meses lanzan productos. Entonces, esto aplica para productos estables o para empresas con productos estables. Bueno, acá, si el 30% de la venta es productos nuevos, o sea que tienen menos de 3 años, la empresa es 100% tecnológica. Y de ahí para abajo. Y el resultado dio 50, o sea, está a mitad camino. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el 15% de la venta eran productos que hace 3 años no tenía. Que es tibio, es una innovación. ¿Innovan? Sí, pero no mucho. Paso a la gestión. ¿Alguna pregunta sobre esto? La que viene es la gestión, pero pregunta sobre organización. Son 3 preguntas en organización y 3 en gestión. No, creo que no. Bueno, seguimos y completamos después entonces PYME. ¿Cuánto me preocupa? Acá le estoy ya hablando a la persona, a vos, dueño. ¿Cuánto te preocupa? Y es lo que más dio. Me preocupa el 62%, o sea, es alto. Si decía me preocupa y ocupa, le daba entre 7 y 10 puntos. Si decía me preocupa y copio lo que funciona en el mercado, le daba un poco menos puntos, entre 6 y 8. Me preocupa poco, 4 a 6, y no me preocupa de 0 a 2. Y dio 62, que es un número alto. Están más preocupados que ocupados. Y ahora vamos a ver por qué no se ocupan tanto. Segunda pregunta, ¿cuento con los recursos humanos para encarar la innovación? Si son propios, le daba de 7 a 10 puntos. Muy pocos tenían un gerente de innovación o un jefe de innovación.
Si son contratados, en menos puntos, de 5 a 8. Si son consultores, de 6 a 8. Y si es una capacitación externa o in-company, entre 5 y 8. Promedio dio 49. O sea, dio mitad camino, un poquitito menos de mitad camino. Y el último punto, si premia o castiga la innovación. Digo castiga porque hay empresas donde si alguien comete errores, lo echan, lo critican, y hacer innovación significa cometer errores, correr riesgos. La clave es que duren poco y que no cueste mucho dinero, pero el error es el precio de la innovación. Si dan incentivos, le daban entre 6 y 10 puntos, o sea, si le da un premio, una gratificación. Si da premios no económicos, esto algunas empresas lo hacen, te pagan un posgrado, te dan un ascenso, te premian una capacitación en la empresa. Si lo hacen erráticamente, 4 puntos, y si no dan nada, 0. Y acá el promedio dio 52, o sea, mitad camino también. En síntesis, dio un promedio igual, 54 en principios y 55 en dimensiones de gestión. O sea, dio mitad camino. Con los dos más altos, que son aplicar la innovación, 61, y preocupado por innovar, un 61. Con pocos premios. Lo que más bajo dio es premio poco la innovación. Razones por las cuales no premian la innovación o la gestión del cambio. Falta de tiempo, 19%, poca cultura de cambio, 16%, y poca organización de procesos, 15%. O sea que acá tienen 50 puntos. La mitad de las causas, porque esto se le preguntó explícitamente, ¿por qué? La pregunta era, ¿qué obstáculos tiene para encarar la innovación como rutina, como cosa permanente en la empresa? 50% fue tiempo, cultura y procesos. Esto es organización, es el lado izquierdo, es esto, perdón, es esto, es el lado izquierdo, poca organización. La segunda respuesta más frecuente fue por falta de dinero, por falta de presupuesto, por falta de interés en mis socios. 20% suma esto. Y por pocos incentivos, un 12%. Esto es una falacia, porque tiempo, a todo nos falta tiempo. El tiempo se fabrica, el tiempo lo haces. Obvio que te falta tiempo, pero ¿por qué te falta tiempo? Porque estás ¿cómo? Por la segunda parte, la falta de dinero, presupuesto, director de socios sin interés. Sí, o a veces es time management, Yo creo que una de las cosas esenciales en la vida es gestionar bien tu tiempo. Y no es problema de dinero ni de socios, sino es, a ver, contame cómo es tu día. Y van a ver que ahí aparecen cosas de gestión del tiempo que obviamente son autojustificatorias de por qué no innové, no tuve tiempo. Pero cuando lo miro a nivel de persona. Sí, acá cuando estoy hablando de pymes, no hay gerentes, Acá piensen en un dueño que termina haciendo casi todo. Miro la organización a través de la mirada del gerente. Las evaluaciones estas en realidad no es de la organización, sino del gerente general, o sea, del dueño. Okay. Es la organización, es él, el cuñado, el primo, el hijo. Generalmente hay 2 o 3. Un socio, o un hijo, o un yerno, o un cuñado, o todo junto. Hijo, yerno, cuñado y dueño. Sí. Ese es el combo perfecto para no hacer nada. Porque en ese caso, cuando miro directores y socios sin interés, es como, bueno, es mi familia. Estoy diciendo a mí y a mi familia no nos interesa. Bueno, eso que acaba de decir se da. Muchas de las grandes decisiones las tomaron en un casamiento o en la parrilla el domingo con el hijo. ¿Se entiende? Sí. Para que quede bien claro y se ubiquen en tiempo-espacio. Y esto es común, esto pasa en el mundo real. No tienen un comité o un equipo formado quincenal o mensual. Lo deciden en el country, en la reunión de fin de semana.
o yendo a jugar al tenis con el cuñado en el tercer tiempo. Entonces no está estructurado como un proceso habitual y normal de la empresa. Y lo toman como un no laburo, como una charla y no como un área específica de éxito dentro de la empresa. Este detalle de pocos incentivos no premiar es un tema importantísimo. Al que se le ocurre una buena idea, uno de los que entrevisté fabricaba tarugos y a un tipo de fábrica se le ocurrió hacerle un bonete al tarugo arriba, como tienen los tarugos Fisher, para que no entre cuando uno pone el taladro y mete el tarugo, no se vaya para adentro y perdiste el tarugo. Bueno, ese bonete lo tuvo que hacer modificando una matriz, que hacer una nueva matriz costaba como $60.000. Y a un empleado se le ocurrió cómo hacer que esa matriz generara ese bonete. Bueno, que le dio un premio de un viaje a Cataratas con la familia. Bueno, eso es premiar la innovación. Se ahorró $60.000 y lo dejó feliz al tipo con un viaje con su familia a Cataratas. Bueno, esas son las pequeñas, grandes cosas que ayudan a la gestión de la innovación. Una política de puertas abiertas y de facilitar las buenas ideas creativas por parte de la gente. Pagar un posgrado, darle una capacitación, llevarlo a una feria. Eso puede ser un incentivo típico. Los pymes, los dueños de empresas van a ferias en todo el mundo. ¿A dónde está el dueño? Se fue a Alemania, se fue a Estados Unidos, se fue a Brasil. Lleven a un gerente de planta, le abren la cabeza, eso es un premio. ¿Algún aporte de ustedes que lo hayan vivido personalmente y que les sirvió como motivación o como premio, como incentivo? Fernando, a mí se me ocurre que puede ser interesante como complementario a esto, no hacerle solo la consulta al dueño, sino también hacerla entre los empleados, sobre todo si es una empresa grande, y contrastar las dos Bueno, muy buen visiones. punto, sí, yo no hice el chequeo, está bueno eso, sí. Puede dar alguna información también si hay una falta de sintonía inclusive entre el que dirige la empresa y los que están debajo, y eso puede ayudar también a la innovación. Sin duda que si te toca trabajar de consultor en una pyme, tenés que ir abajo y preguntarles que te digan la verdad. Esta es la historia oficial. Sí. Sí, es difícil porque no corren riesgo, ¿no? De que te echen porque dijiste tal cosa. Exacto. También es cierto. Sí. Pero esta es la historia oficial. Esto es lo que dicen los dueños que es la empresa. Después el mundo real a veces es distinto. Y acá está como dio el número final. Las pymes 54, y acá sí se ve grande la diferencia. Cuando uno analiza el cuadro de cada uno de los 3 mundos de empresa que consulté, daba más o menos parecido, 50, 70, pero no, fíjense, la pyme 54, las extranjeras 80, total, de todas las 13 variables, y las nacionales 68, o sea que la brecha entre la pyme y la extranjera es de un 32%, es mucho. Y la brecha de la pyme nacional contra la grande nacional es de un 21%. O sea, son brechas significativas, no es una diferencia de un 5, un 10%. Así que como resultado compartido con ustedes, les digo que fue consistente. Hay una diferencia. Reflexiones finales. Estamos en un nuevo entorno ecosistémico que requiere nuevos mapas para nuevas rutas. El mundo, el siglo XXI, no viene con mapa. Tenemos que construir hoja de ruta. Incluso post-COVID y post esta primera guerra global, Ucrania-Rusia, nueva ruta. Tenemos que hacer una hoja de ruta de nuestro negocio, de nuestra empresa. Estamos en un ecosistema del conocimiento y la innovación con 2 grandes revoluciones en marcha. Internet de las cosas, inteligencia artificial. Estos son los 2 puntos tremendamente importantes.
la conectividad entre las cosas y la inteligencia artificial. Máquinas que buscan igualar y superar la capacidad del razonamiento humano. Esto potenciado por el blockchain. O sea, estamos en el comienzo de una nueva era. Y el tema del cliente, lograr la máxima satisfacción, porque acá vuelvo al tema central de nuestra investigación, que el conocimiento y la innovación tienen sentido con un máximo foco en la relación con los clientes, que hoy es electrónica y permanente. Esto nos permite tener cercanía con el cliente. Y por eso cito acá Salesforce y HubSpot, que son los dos pioneros en cómo instrumentar relaciones directas online permanentes con los clientes. Y que no haya que tener un cuadernito o un Excel donde anoto los datos. Lo que va pasando lo voy cargando en el CRM y eso queda para cualquier persona de la empresa. Y lo más importante, que aunque se vaya al vendedor o se vaya al gerente de ventas, la información queda ahí, que está en la nube, está a disposición de la organización. Si no, estamos en una organización que aprende, pero cuando se va el empleado, la organización perdió el aprendizaje. Eso es Peter Senge, la organización que aprende. Y actitud frente a este cambio permanente, el cambio puede ser esperado, inesperado o provocado por la misma empresa. Lo ideal es ser proactivo. Por eso digo que es la mejor manera de gestionarlo. La frase de Drucker, si quiere planificar, si quiere adivinar el futuro, planifíquelo. Ser proactivo. Segundo, tener actitud positiva frente al cambio. Lo vamos a ver después, es estar cómodo en la incomodidad. Esta frase me parece maravillosa para definir qué es el cambio. El cambio es estar cómodo en la incomodidad del cambio, asumir riesgos. Y se han invertido los roles, esto es una frase que creo que es buena, el rebelde de ayer era el que buscaba el cambio, el rebelde de hoy es el que rechaza o demora el cambio. Es un cambio total. La rebeldía de los 60s y 70s del siglo pasado, de los Beatles, los hippies, el flower power, la marihuana, etcétera, eran todos los que querían el cambio. Hoy, ser rebelde es no aceptar el cambio. Es un cambio en la humanidad, es una nueva era. 2 minutos de debate y los dejamos libres para el fin de semana. ¿Qué les pareció los resultados? A ver, creo que fue un trabajo impresionante, por lo menos toda la comparación y hacer toda la apertura. Y sí, justo esto último que decías, es algo que se vive. Para mí es muy natural, o sea, porque yo me muevo en este ámbito. Entonces no sé si tengo mucho más para aportar en esto, pero creo que los chicos en distintos ámbitos estaría bueno que cuenten algo. No sé, Pablo, ahí que estás con cámara. Sí. Vos, Pablo, espontáneamente. Bien, No, Nadir, bien, Nadir. Eso se llama liderazgo liderazgo de positivo. nadie, muy bien. No, millones de cosas, hay que profundizar mucho, da para rato. No, yo lo que siempre, una de las inquietudes que tengo siempre es cómo generar la gestión del conocimiento, cómo potenciarla internamente en las empresas, porque muchas veces la gente se cubre, no está en un lugar, no se siente segura a compartir lo que sabe o transmitir lo que sabe. Hay muchos puntos para trabajar en todo esto, pero a mí me parece interesante. Yo te lo había dicho, Fernando, vos me habías contado esto en alguna charla que tuvimos y por acá quiero llevar más o menos mi trabajo de especialización, esto me interesa. Cómo hacer para que la organización innove realmente, y no en palabras, sino que realmente esté innovando y que potencie a la gente y se potencie a sí misma. Así que hay mucho para seguir con esto. Gracias por compartir. Bueno, gracias a ustedes por escuchar y agregar valor. Va a ser interesante la mirada que le demos ya desde el lunes con el tema de
qué pasó con estas 13 variables post-COVID. ¿Qué cosas relevantes hubo como shock, como cambio post-COVID? Si compartan sus experiencias, piénsenlas de aquí al lunes. Y lo que voy a hacer probablemente el lunes, le voy a dar una horita de trabajo grupal. Los grupos que ustedes tienen, 1 hora trabajen en grupo. Es altamente probable, ya les diría, que haga que uno de los grupos trabaje con la organización, otro grupo trabaje con lo sostenible y otro grupo trabaje con lo sustentable. Para ya especializarse en esas 3 en la empresa que quieran, ¿eh? Acá recuerdo la pregunta de Juan, es no Claro. trabajen en la empresa que es una línea aérea, un restaurante, no sé, lo que se les ocurra, la universidad, la UBA, lo que quieran. Con esto estaríamos empezando a hacer el punto 1. Sí, El sí, trabajo sí, final. sí. Es el punto 1 del trabajo final, que es grupal. Exactamente, pero ya los especializo. Después lo tienen que hacer en los 3 campos, pero ya para el lunes podríamos armar un grupito de 1 hora, hora y media de trabajo y después poner en común 2 o 3 casos de cada grupo y con eso ya terminamos el lunes. Pero empezamos juntos, armamos grupos, los 3 grupos que ya los tienen armados, ya están conectados, ¿no? Supongo, tienen armado un Zoom o un no sé qué. Sí, estamos conectados. Bueno, O sea que entonces- lo redondeamos, lo terminamos de armar el mismo lunes. No hay que ir con algo ya listo para el No, lunes. no, vayan pensándolo, pero el lunes trabajan ya efectivamente ustedes en grupo, Perfecto. pensando. Uno de los grupos va a trabajar, ¿están numerados ustedes como grupos? 1, 2, 3 o no, o son grupos. No sé, creo que el otro día habíamos revisado quién estaba, no sé. Creo que acá estamos algo sos del 3, así que tenemos 1, 2 y 3, sí. Hay un referente cada uno. Mario también. Bueno, si seguimos la numeración correlativa, me lo anoto acá, hacemos que el 1 trabaje sobre los principios clásicos, sobre la organización. Esos 5 principios de la organización: dirección, Ok. control, presupuesto. ¿Qué cosas de alto impacto hubo post pandemia? El grupo 2 en lo que se llama la gestión sustentable. Conocimiento, innovación, talento, modelo de negocio y rol de la ganancia. Esas 5. Y el grupo 3 trabaja sobre lo que llamamos gestión de la sustentabilidad, que es interacción con factores, rol del cliente, cercanía del cliente y del consumidor, y gestión medioambiental y social, ¿no? A la medioambiental también agréguenle lo social, que es el pagar salario justo, no tener empleo negro, que la cadena comercial sea formal, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece? Bueno, a Yarit, ¿querés decir algo? Se movió algo el micrófono, no sé si quería decir. ¿A dónde estás vos, Yarit? Bien, estaba de acuerdo, pasa que estoy un poco mal de la voz hoy. Ah, bueno. Mario, no sé si estás presente desde tus pagos. Sí, igual estoy de acuerdo. ¿En qué grupo estás vos, Mario? Nosotros me parece que seríamos el 3, el 2. Ah, el 2, ok. Bueno, el 2 le va a tocar entonces gestión de la sostenibilidad, que es la mirada para adentro de la empresa. Las 5 variables para adentro. Sí, perfecto. Conocimiento, talento, cambio e innovación. Es cambio e innovación. La innovación empieza con la gana con la gestión del cambio. Así que cambio e innovación, modelo de negocio y rol de la ganancia. Bueno, si están de acuerdo, finalizamos acá. Muy buen fin de para todos. Gracias igualmente. Nos vemos el Gracias. lunes. Igualmente. Chau. Abrazo a todos, gracias. Bye bye. Fernando, muchas gracias. Chao, chao. Igualmente. Oh.